noches, buenas tardes y buenos días a todos los hispanos de ambos hemisferios. Aquí os habla Alberto desde la ciudad de Sagunto y hoy tenemos un programa muy especial. Se trata del hispanismo y el judaísmo, porque ser hispano no es monopolio de ser católico ni cristiano. Es que en España siempre hemos tenido judíos. De hecho, se estima que en torno al 20-25% de la genética de todos los españoles es genética de origen judío. Concretamente, Sagunto, una tercera parte de la ciudad eran judíos. Y por eso tenemos la judería, el barrio judío, la judería, una de las más grandes de España, en mi ciudad. Entonces, vamos a tratar de demostrar que en la hispanidad caemos todos. Católicos, protestantes, judíos y, como me tiréis de la lengua, pueden caber musulmanes, aunque sean los saharauis. Porque al fin y al cabo también son hispanos, los saharauis. Y para ello tenemos a dos grandes personajes representantes del judaísmo sefardita hispano. Uno es Isaac, que nos habla desde Centroamérica, y el otro es Joana, de apellido impronunciable. Subich. Muy bien, ambos son judíos sefarditas y amantes de España y de la hispanidad. Y nos van a dar su opinión sobre qué es la hispanidad para los descendientes del pueblo hebreo. No sé si lo digo bien. Sí, también es una manera. O de Abraham, si nos ponemos originales, los descendientes del pueblo de Abraham. Del pueblo de Abraham, seríamos israelitas un momento dado, después pasamos a ser judíos, la nación judía. Hay diferencias, no es lo mismo ser judío que israelita. Sí la hay, porque por etapas del tiempo, sobre todo. Primeramente, el primer judío fue Abraham, quien venía de Ur de Caldea, y fue el primer hebreo también, porque la palabra hebreo viene del vocablo me'al-ever, que quiere decir de más allá del, que hacía una referencia a que venía de la confluencia aproximadamente del Tigris y Éufrates. Por eso la palabra hebreo de me'al-ever. También viene a ser el primer judío, porque es el primero en aceptar, tomar el pacto de Dios. Y ahí comienzan una serie de etimologías que después, con sus hijos, sobre todo con Jacob, donde es llamado Israel, por primera vez la palabra Israel aparece, que quiere decir el que lucha con Dios. Los hijos de Jacob, quienes fueron de Dina, fueron 12 varones, y fueron las fuentes de las tribus de Israel y el reino de Israel en su momento. Entonces, tiene que ver mucho con los lapsos de tiempo hasta que el reino de Israel cae por el año 772, si no me equivoco, antes de la era común, antes de Cristo, que cae a mano de los asirios, y el imperio de Israel se divide en Judá, y Israel se pierde con sus 10 tribus, ¿no? Después vienen una serie de diásporas, de migraciones, y el nombre comienza a cambiarse ya por no solamente una creencia, sino por una nacionalidad, sin tener una patria física específica donde estar. Después, con el transcurso de los tiempos, cuando retornan, gracias a la liberación en su momento de Ciro, que los libera de Babilonia, y regresan y comienza la construcción del templo de Jerusalén, que había sido destruido por parte de los babilonios. Entonces, la identidad judía, ya no como la identidad israelita, ya israelita pasa al pasado. Ajá. Luego, después, tiempos, siglos más adelante, el término israelí es propio de aquel que nació en el Israel moderno, también conocido como Sabra, que quiere decir cactus en hebreo, porque se sabe que en Israel las personas de Israel son un poco toscas por fuera de su manera de ser, pero por dentro se sabe que son diferentes, ¿no? Porque hay mucha gente que es bondadosa, pues las parejas se engañan. Entonces hay que saber la etimología de cada nombre
Y igual, como yo cometería un error en decir América Latina, cuando América Latina, tú como hispanista bien sabes que no está en lo correcto, sino es ¿Sería más hispano. correcto llamarle América Sefardí? Eh, Permíteme la sí, picardía. sí, ¿por qué? Porque sería América Española, o no de pertenencia, sino de dónde viene la procedencia, aunque lógicamente la procedencia también es autóctona, pero hay una mezcla de culturas que es enriquecedor. Pero más que nada, para no irnos del tema, el nombre, ¿cómo va cambiando? De judío, israelita, eh, hebreo, israelí, y sin tomar el término político, que es el más candente, es el sionismo. ¿Okay? Este tema lo tocaremos a continuación. Joana, ¿cómo fue la llegada de los judíos sefarditas a América? Porque realmente España se ocupó mucho de que fueran todos cristianos viejos y se ocupó de filtrar a la gente que emigraba a América por sus cualidades. Y una de ellas era que no podía ser descendiente ni de musulmanes ni de judíos. Aparte de otros filtros, tenían que tener profesión, tenían que tener buena reputación, no tenían que tener antecedentes penales, lo que ahora entendemos como antecedentes penales. Y uno de los mejores ejemplos que tenemos es que a Miguel de Cervantes no le dejaron emigrar a América, porque había tenido problemas legales. ¿Cómo fue la llegada de los judíos a América? Porque por la vía española no podían. Llegan por el lado los primeros judíos y las primeras colonias, las primeras asentamientos que se establecen es, por ejemplo, en Brasil, en lo que fueron también las colonias holandesas. Ajá, Curazao, ¿no? Curazao, Jamaica, todas estas empiezan por ahí. Y bueno, si tomamos en cuenta las españolas, pues puede ser por criptojudíos y demás, pero de los primeros asentamientos judíos que se tiene conocimiento que llegan es a Brasil y por este lado, y ya después se van desde Brasil, pues ya se van también estableciendo lo que es, por ejemplo, Argentina, Chile, y bueno, posteriormente también México, pero sí, más que nada por ese lado llegan. Yo he estado en un barrio de Nueva York, en el mismo Manhattan, que le llamaban el barrio holandés. Sí, y que luego me enteré que ese barrio holandés sí era holandés porque estaba bajo el dominio de holandeses, pero realmente los primeros habitantes de lo que ahora es Nueva York. Nueva York de Brooklyn. Sí. Bueno, exactamente en Manhattan. Sí. Eran precisamente judíos sefarditas. Y la primera lengua hablada en Nueva York no era ni el inglés ni el holandés, era el sefardita. Porque el ladino. El ladino. Porque de Holanda los desplazaron a New Amsterdam, a Nueva Amsterdam. Y eso me resultó muy curioso. Que en Nueva York antes que el inglés se hablaba el español. Sí, pasó en muchos lugares. Es correcto. Y yo te puedo decir, por ejemplo, de que llegaron también a Centroamérica y vinieron judíos que venían de Siria. En su momento, más o menos antes del 47, 1947, comenzaron a llegar a Centroamérica y por los problemas que tenían con el régimen de Assad padre, y ellos no podían ejercer profesiones liberales, normalmente eran comerciantes, llegaron a Centroamérica y hubo una especie de división en tres. Unos se quedaron en la parte de Centroamérica Baja, otros fueron para México y otros fueron para Brooklyn, y ellos eran jalabos. Jalab quiere decir leche y se refiere a la zona de Alepo, en Siria, donde eran altamente comerciantes. Ellos fueron los que poblaron en su gran mayoría México, Centroamérica y en el Brooklyn. Y se dedicaron al comercio, que es lo que mejor sabían hacer. No solamente está en joyas, sobre todo en joyas, tesoros de magnitud. Pero eso es la época más reciente. Sí, pero hubo una migración fuerte que vino desde Siria, y ellos son sefaradíes. Hubo una ola anterior, durante la Primera Guerra Mundial, de lo que ahora llaman turcos, que pertenecía al Imperio Otomano en aquella época, que fueron cristianos maronitas, musulmanes y judíos. Sí, cuando se desmoronó el Imperio Otomano y luego se forma Turquía, es que también viene una ola migratoria. ¿Vuestro origen real lo tenéis rastreado? ¿Sabéis cómo llegaron vuestros predecesores a América? Yo lo más cercano que tengo pues es por vía de Turquía.
Por vía de Turquía. Por vía de Turquía. ¿Algún abuelo tuyo, bisabuelo? Bisabuelos. Bisabuelos. Bisabuelos de Estambul. Tengo una parte sefaradí que vienen efectivamente de Estambul, de hecho de un barrio de Ortaköy. Vienen entre finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y tengo otro lado que son los judíos ashkenazim, que vienen de Rusia, Polonia, y también por las persecuciones, por los pogroms en Rusia y por todo el antisemitismo en Europa, pues en Europa del Este. A muchos nos pasa similar. Hay una mezcla, ya sea por parte materna, paterna. El caso mío vienen de Portugal, la parte materna, y la parte paterna viene de Hungría, ¿cierto? De Hungría, sí. La parte es que nací. Y eso también es un tema interesante para nombrar cómo es que se forman, digamos, las primeras, digamos, pues, por decir, comunidades en Europa Oriental. De dónde vienen, porque hay un origen. Y justamente sería tal vez, no sé, este programa no daría, porque, por ejemplo, ya que tú, Joana, estás en México, no sé si conoces al profesor Irving Gattel. Sí, claro. Bueno, él tiene una explicación muy buena sobre la formación de los Ashkenazim, sobre todo, aunque a mi entender, y como respeto que yo le tengo, no está del todo completa. El tema de Hazaria es un tema muy fuerte, que no es el que determina los Ashkenazim bajo ningún punto de vista, para nada. Eso ya está comprobado. Sí, genéticamente está comprobado, porque existen alrededor de 350 hombres, él mismo lo dice, y yo lo veo también en otras fuentes, fueron los que se juntaron con mujeres de Germania antigua y formaron el grupo Ashkenazí. Pero el grupo de Hazaria sí es un verdadero tema medio misterioso, donde no se sabe si solamente la nobleza de este imperio se convierte o fue todo el pueblo. Pero los estudios que nosotros hemos podido buenamente realizar es que en realidad fue una conversión por conveniencia hacia Constantino V. Entonces, por Bizancio, para impedir el avance de las huestes o hordas musulmanas, entonces era muy conveniente. Es un tema muy fuerte porque ahí derivamos a los amigos estos con el nombre de R, quienes se mantienen en sus tradiciones que no tienen que ver nada con el monoteísmo. Y ellos están disfrazados y son los dueños. Es un tema fuerte, es un tema muy fuerte, pero para aterrizar, los sefaradíes en Turquía, sobre todo, tuvieron una vida bastante aceptable por mucho tiempo al auge del Imperio Turco Otomano. Fueron cerca de 80.000 personas hasta el año 1924-1926, que se produce la Revolución de los Jóvenes Turcos, una comunidad floreciente y que convivía muy bien con el Imperio Turco Otomano. También los turcos otomanos cuidaron de Jerusalén mismo por 200 años. El mismo Mehmed, en 1453, pidió que llegasen judíos sefaradíes, no solamente para la sinagoga, sino también como eruditos en ciencias, en medicina sobre todo, y había una convivencia muy buena. Después el número fue reduciéndose hasta hoy en día, después de 1926, emigraron, como bien dice Joana, a Brasil, a Hispanoamérica, y se quedaron hoy en día con una comunidad que es menor que la de México hoy en día, está por debajo de los 14.000. Pero para seguir todo esto, es importante ver qué acontece alrededor, donde un pueblo judío se va moviendo de un lugar a otro, buscando integrarse también de cierta manera, pero manteniendo también sus costumbres. Porque así como los españoles mantienen sus costumbres, y está muy bien hacerlo, cuando llegan personas de otras partes, no como crítica, deberían adaptarse también al lugar donde están viviendo. Y si quieren llevar claramente sus costumbres, siempre y cuando sea con respeto, ¿no? Y eso ha pasado mucho en el judaísmo. Vamos a decir, aquellos que viven en España, no sé si la fuente es correcta, que hay cerca de 16.000 judíos hoy en día en diferentes partes de España, pero que se sienten integrados a la sociedad española y mantienen sus creencias. Y no tiene nada que ver una cosa con otra. En toda mi vida he conocido un par de judíos españoles. Sí, pero porque no te lo han dicho. Que yo sepa. A lo mejor. Sí, pero por eso mismo pasa de que cuando al vecino la culpa de todo, lo único que le queda es un problema del micrófono.
Debes de tener algún problema en el micrófono. Puede, porque estoy desde medio celular. Ajá. Medio celular no es demasiado fiable. Hubiera Eso querido en la se pieza. oye mucho mejor. ¿Quieres que intente? Se oye mucho mejor. Puedo intentar nuevamente la computadora. ¿Quieres? Muy bien. Sí, Voy a inténtalo a ver intentar si... la computadora. Listo. Voy a desaparecer un ratito y voy a intentar la computadora. Mientras hablamos con Joana. Joana, Adelante. Dime, sí. ¿a ti desde niña qué te han inculcado sobre España? Bueno, La tradición familiar o la tradición que tú hayas vivido sobre España. No, yo tenía mi lado sefaradí, pero también mi lado ashkenazí. Yo, por ejemplo, Alberto, hablo yiddish, que es el lenguaje de los judíos ashkenazim. Pues sí que me han inculcado de España, ¿no? Pues todo esto de la expulsión de los judíos a partir de 1492, ¿no? A partir de ahí, pues hubo, pues los judíos se tienen que ir ya sea a Turquía, a Grecia, a diferentes lados, incluso Europa del Este. Tengo palabras y dichos también en ladino, ¿no? Por ejemplo, esa es otra, algunas palabras. Incluso los judíos sefaradíes, hay una parte de los judíos sefaradíes que se puede atribuir que son muy supersticiosos, Alberto, pues toda esta cultura de los ojitos, del mal de ojo, mucho también, te digo, expresiones en ladino. Pues sí hay una cierta nostalgia. Yo, la verdad, también más ahorita que estoy en España, pues cuando he visitado España, busco estas juderías, ¿no? Pero bueno, pues ya están totalmente destruidas, quedan las calles y demás. Y es como regresar a este pasado. Pues esto, ¿no? Esto, y sí, pues sí, también hay un lado de España, pues también muy antisemita, ¿no? También hay que decirlo, pero pues sí, eso es lo que yo viví, ¿no? Con estas mezclas entre sefaradíes y ashkenazim, y es pues ¿no? Es una mezcla también de estas culturas, de estas también tradiciones, de estos dichos, de estos lenguas y demás. Y el ladino se parece mucho al español. Yo es que observo una injusticia argumental, una injusticia histórica. Es que parece que a los judíos solamente los hayan expulsado de España. No. No, nos han expulsado. No hay más expulsión que la de España. Parece que las demás carecen de importancia y de Inglaterra los expulsaron 2 veces. Bueno, para empezar, Alberto, la primera diáspora que de ahí es donde vienen los judíos sefaradim y todo, pues es la del año 70, ¿no? Que nos expulsan del mismo, ¿no? Del mismo Israel. Y de ahí empieza esta diáspora de los judíos, que incluso ahí hasta se puede ver en el arco romano, ¿no? Pero no te puedo dar la fuente, pero tengo entendido que judíos hay en España por lo menos desde el siglo II o III antes de Cristo. Parece que los judíos también llegaron a España junto con los fenicios. Al fin y al cabo eran el mismo pueblo prácticamente. Yo te podría decir algo, es posible, es una hipótesis, probable, pero sabes que eso podría ser del lado de cuando existía el Imperio de Israel, cuando Asiria invade Israel y queda dividido en dos. Entonces las 10 tribus, la tribu de Benjamín, la tribu de Neftalí, todas las demás prácticamente desaparecen, o se asimilan o se van, y hay hipótesis que dicen que llegaron a América, ¿ok? Hay hipótesis que llegaron a otras partes. Entonces lo que queda es la parte del sur, que es el reino de Judá, y es el que te mantiene. Entonces el tema tocando sobre lo más descollante, que en 1492 sucede lo que sucede, hay que decir algo. Otras expulsiones en Europa existieron más antiguas, de las que por supuesto, la mayoría. España fue de los últimos sitios. Además, España era un lugar de destino de los judíos expulsados. De Inglaterra todos venían a España. Es que hay un tema, mira el tema. Fuera que en Hungría, el año 1316, poco después en Francia. Lo que pasó en España, digamos que la presencia judía, lógicamente que estuvo por parte de que decía el califato, estaban los moros, y de por sí trabajaban con judíos,
ya había una presencia judía bastante notable en la Sefarad, en la España antigua. El tema de 1492 viene la expulsión al final, después de una serie de etapas. Sí. Y eso no lo comentan mucho. Hubieron limitaciones, pero que fueron de la mano, lamentablemente, con intereses del Vaticano. Hay que decir las cosas. Es que la expulsión de los judíos de España fue una imposición del Vaticano, porque los reyes de España no querían expulsar a los judíos. De hecho, los principales funcionarios de los reyes católicos eran judíos. El mismo viaje de Colón a América fue financiado por Luis de Santángel, que era un judío valenciano, que recaudó dinero entre las diferentes juderías del Reino de Aragón para hacerle un préstamo y financiar a la empresa de los Reyes Católicos, la empresa de Colón, vamos. Es más, hasta hay especulaciones, hay teorías, no sin fundamento, de que el mismo Colón era judío. Sí, una teoría Madre interesante y con una comprobación también muy interesante de la aparente judeidad, por decir así, de Colón, practicante o no, eso no se puede saber, están en sus bitácoras. Sí, en sus cartas. Sus cartas, cuando él está encerrado en su habitación y tiene a todo el barco amotinado y él tirado a la suerte de que tiene que seguir y no sabe exactamente qué va a acontecer, y él escribe y se compara de una manera a sí mismo a Moisés, a Moshe, que tiene que guiar a un pueblo hasta indolente, un pueblo que está en contra de lo que él dice, no porque lo diga, sino porque se le promete una tierra, pero que no saben ser libres. Por eso los 40 años que estuvieron vagando, no porque no conocieran el camino, sino tenían que formarse como una nación, tenían que pasar todo lo que tenían que pasar. Entonces, Cristóbal Colón escribe, y curiosamente, él toca esa parte del Éxodo, ¿no? Ahora, eso es algo que queda un poco más para la curiosidad y tal vez para estudiar, que posiblemente. Pero si es o no es, al fin y al cabo, bueno, eso no lo desmerita, ni mucho menos. Simplemente que es un tema en el cual nosotros vivimos en un mundo mixto, donde lamentablemente si hay creencias que no te dan un plus, te están restando. Y es muy fácil restar. Y en el mundo hoy en día católico, por no decir el cristiano, porque el cristianismo deriva del judaísmo, los 2 primeros siglos. Era el nuevo pacto y todo el tema, cómo se va compaginando, pero el catolicismo aparece después del Concilio de Trento, 378, después de la era común, después de Cristo, y es Roma quien adopta eso, porque la gran mayoría ya se había convertido a la nueva fe. El que no era mitraísta. ¿Ah? El que no era mitraísta. Sí. Que era bueno, la gran religión del Imperio Romano en aquella época era el mitraísmo. Sí, sí, pero dentro de todo, yo te podría decir, y hasta mandar, con gusto, una traducción que me encargaron del rabino Joseph Jacobson, un rabino del Chabad, muy buena, ahora que explica un plan de Dios. Ok, independientemente a quienes puedan pensar que Dios sí, Dios no, lo que tú quieras, pero por lógica, vamos a discernir con el cerebro y después vamos a ver con el corazón. De haber un plan, lógicamente bueno, como tiene que ser, la existencia del cristianismo, Jacobson le explica en las raíces mismas prácticamente el del principio del judaísmo, donde está Esaú y está Jacob. Jacob es nombrado Israel y Esaú, quien era aparentemente el primero, pero que no era el primogénico, es otra historia. La primogenitura la toma Jacob por el famoso tema del plato de lentejas y todo lo demás, y que Esaú está muy bravo, muy molesto. Pero ¿qué pasa? La estirpe genealógica de Esaú, ya prácticamente históricamente comprobada, quien se pensaba que en un principio iba a matar a Jacob por lo que había acontecido con él, pero su padre Isaac le dijo, no, tú vas a venerar a tu hermano, vas a respetar a tu hermano, a Jacob. Esaú no entendía. Después Esaú migra a diferentes lugares y de ahí es donde se sabe hoy en día que caucasos, arios y pobladores de Europa, y sobre todo los antiguos romanos, aparentemente vienen de esa estirpe, que es la de Esaú.
Esaú, hermano de Jacob. El rabino Jacobson habla muy inteligentemente y dice, bueno, el cristianismo adoptó un momento dado el monoteísmo, o mejor dicho, los romanos adoptaron el monoteísmo por el lado del cristianismo, ¿cierto? Lo adoptaron a su manera. ¿Cómo vamos a poder entender nosotros los judíos que las triades, ¿cierto? Bueno, La Trinidad, quiere decir la la Trinidad. Trinidad, por tres. ¿Cómo vamos a aceptar eso? Y él dijo, muy fácil. Entra el aspecto moral, el aspecto ético, entonces, ¿sabes qué? Que vaya, porque hay un plan aquí. Y en verdad, con el tema, como se va desarrollando, da expresión de que, como que dice, no hay mal que por bien no venga, todo es por algo bueno al final, y un momento dado, las dos vertientes tenderán a juntarse, a unificarse, y entonces es un speech muy, muy elocuente, muy armonizador. Entonces, es de dónde viene todo esto, ¿no? ¿De dónde vienen las discrepancias? Las discrepancias no vienen exclusivamente de un medio interno, sino de un medio externo. Entonces ahí hay que ponerse a analizar el divide, vencerás, quiénes son los enemigos, de dónde vienen, no les conviene, y también incluso, hasta, ¿por qué no decir, de grupos judíos, lamentablemente decirlo, malos judíos, porque solamente existen dos tipos de seres humanos, los buenos y los malos. Existen los buenos y los malos, en toda fe, religión, existen buenos y malos. Y aquellos que han atentado también, de una manera u otra, contra el pueblo judío, también han sido algunos, como George Soritos, Foforitos. Él vendía las propiedades en Hungría de sus propios paisanos. Fue una cuestión estratégica que, según el padre de él, al pasarlo al cristianismo, lo que sea, bueno, él no siente vergüenza alguna. ¿En Filipinas hay judíos? ¿Perdón? ¿En Filipinas hay judíos? Yo te aseguro que sí. Y hasta en Corea del Sur también. ¿Sí? Mira, no solamente la gente que transita, hay algo interesante que se llama Beit Chabad, la casa de Chabad, que es una organización que atiende a todo judío, sea donde se encuentre, que necesita apoyo espiritual. Bueno, lo digo por la presencia española en Filipinas. Por ese lado, sí, claro, hay asiáticos, por supuesto. Hay judíos asiáticos, hay judíos de Etiopía, aunque fue por el lado de la conversión del pueblo de Etiopía. Pero te decía concretamente en Filipinas. Sí la hay. Sí la hay. Una pregunta. También la hay. Una pregunta para los dos, priorizando a Joana. ¿Qué influencia política crees que tienen los judíos sefarditas hoy por hoy en los países hispanos, en Hispanoamérica? ¿Qué influencia político-económica? ¿Hasta qué punto se les puede considerar relevantes? Yo creo que hay que analizar cada país, y además yo creo que hoy por hoy, pues por ejemplo, ¿no? En varios países hispanos ya también tú no puedes decir que a lo mejor, no sé, un político o un empresario es 100% sefaradí o 100% ashkenazí. Yo te puedo decir, por ejemplo, aquí, Alberto, creo que aquí en México y creo que Panamá, las comunidades judías están muy divididas, y en México hay tres tipos de comunidad. Es la comunidad ashkenazí, que son los judíos de Europa del Este, sí, la comunidad sefaradí, y hay dos comunidades árabes, judías, ¿no? La de Alepo y la de Siria. Sí, pero aquí en México, y me parece que también en Panamá, los árabes no están considerados como sefaradí, que deberían. Entonces, por eso, y yo le doy un poco también ¿No sería más justo considerar los palestinos? ¿Perdón? ¿No sería más justo considerar los palestinos a los mizrajíes? Hay ascendencia. Yo creo que ascendencia. Pero los mizrajíes han vivido en Palestina siempre. Son los judíos originales de Palestina. Sí, pero por ejemplo, Chile tiene una diáspora palestina muy importante. Es la diáspora palestina más grande que hay aquí en Hispanoamérica y en el mundo. Fuera de los países de Medio Oriente, la presencia por Palestina. ¿Pero hablas de musulmanes o de judíos? Musulmanes y católicos, sí. Y por eso aquí digo que
yo también puedo decirte, Alberto, que dependiendo también del origen, cada vez menos, ¿no? Pero al principio, dependiendo del origen de donde tú venías, era también tu profesión o a qué te dedicabas. Es decir, Ajá. los judíos sefaradín, sí, y bueno, incluyendo pues ¿no? lo que les llamaríamos ahorita árabes, siempre han tenido salida al mar. Entonces eran más comerciantes. Ajá. Y los judíos ashkenazim, como no tenían salidas al mar, y muchas veces también por todas estas expulsiones, eran más profesionistas, es decir, eran abogados, eran médicos, porque la profesión te la podías llevar. Ya. Y eso hubo una continuidad, por ejemplo, aquí en las comunidades hispanas. Hoy por hoy no, ya cada vez ¿no? El judío ashkenazí es comerciante, en fin, pero sí se seguía esa tradición, ¿no? Entonces, pues comparado con el resto de la población, yo no me gustaría, porque luego hay estas teorías de conspiración que los judíos quieren reinar el mundo y bueno, Sí. en fin, ¿no? Ese tipo de cosas que a mí no me gustan, que somos los judíos es una población muy pequeña en el mundo, pero hay veces que te dicen, bueno, no destaques tanto en la política, hay otros países que te dicen, ¿no? Que sí, sí te destaques, pero sí, yo creo que hay judíos sefaradín, yo creo que si buscamos en todos los países hispanos, hay judíos sefaradín en muchos puestos, en el comercio, a nivel gubernamental, entonces claro que hay presencia en tanto, y bueno, en México, yo puedo hablar de México, que es donde más, ¿no? Donde más conozco, y bueno, te puedo decir, Alberto, que por ejemplo, Monterrey, que, bueno, Nuevo León, que la capital es Monterrey, fue fundada por Carvajal, que fue un criptojudío, que al final lo acabó matando la Inquisición, pero hoy por hoy la ley del 2015 que permite a los sefaradín tener la nacionalidad española, la mayoría, todo Monterrey, gente no judía, obtuvo el pasaporte porque toda la gente de Monterrey, de Nuevo León, provienen de Carvajal, de esta familia criptojudío, ¿no? Carvajal, y bueno, ahí como un dato, Alberto, en Nuevo León, el plato típico es una carne de cabrito. Tú te quieres comer un buen cabrito y se dice que por la forma de hacer el cabrito y demás, es una forma de cómo se hacía la comida judía. Y eso es, ahorita no lo tengo tan presente, pero es de lo poco que yo he leído, que podemos también ver el origen sefaradí de mucha de la gastronomía española. Por ejemplo, a muchos platos que le echan cerdo hoy en día a la comida española, era para ver y para descubrir a los criptojudíos. Si no se lo comían, es que ahí había o un judío converso, o un criptojudío, o un marrano como tú, o un viejo judío, o un nuevo judío, y empieza a haber ahí un sincretismo y una mezcla que todavía se conserva, por ejemplo. Claro, estás hablando de tiempos ancestrales, supongo que no del presente. Estoy hablando de tiempos ancestrales, sí, claro, claro. Pero también en ese tema de la gastronomía yo podría decir lo siguiente, de que los ashkenazim en Alemania o en Polonia comían salchicha de Cracovia. Estaban acostumbrados de una manera u otra. No eran religiosos así, eran seculares, eran judíos igual, y un momento dado, cuando no había que comer, con más razón, y está permitido también. El tema también del mundo sefaradí hoy en día, en su momento la mayoría eran sefaradí. Hoy en día eso, en cuanto a cantidades de número, vamos a hablar, cambió. ¿Y por qué cambió eso? En un principio, por la, digamos, entre comillas, mejor vida que tuvieron aquellos que emigraron de Sefarad, de España, a Turquía sobre todo, tuvieron una vida más holgada, más tranquila, solamente tenían 1, 2, máximo 3 hijos, y era lo que era. Mientras tanto, que aquellos que estaban en la incipiente Alemania, en lugares como Hungría, después un momento dado Polonia, Rusia. Y Yugoslavia. Sí, todos. Sarajevo se hablaba más en ladino que otra cosa. Sí, pero ahí tienes una mezcla del lado de sur de Francia, de Italia, que son los sefaradín, un momento dado con los ashkenazim, pero más que nada a lo que yo voy es cómo
se hicieron muchos temas de pogroms, de encierros, de guetos contra los askenazíes. Clarifiquemos que pogromo significa linchamiento en ruso. Sí, exacto. Sobre todo, bueno, comienza en Rusia y eso comenzó y fue terrible, pero ¿qué pasó? Que estaban en guetos y no les daban ni mano de obra, no les daban ni herramientas y tenían que vivir de la agricultura, del ganado. Entonces, ¿qué le quedaba a la familia? Tener muchos hijos. Tenían que tener mano de obra que no podían contratar y tenían que dedicarse a todas esas labores con lo propio que tenían. Entonces comenzaron a multiplicarse mucho más que aquellos que estaban en Sefarad. Después, perdón, en Turquía, Sefaradín en Turquía, y también de la parte del norte de África y todo Egipto también. Un momento antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial eran 15 millones, donde la mayoría ya era ashkenazí también, pero viene el holocausto, desciende, pero nuevamente comienza con las migraciones que hubieron a América. Vamos a hablar de Estados Unidos. Israel comienza a subir, pero el mundo sefaradí se mantiene más protegido por el entorno, ya sea México o en países de Hispanoamérica, y entonces disminuye en su cantidad, pero no porque dejaron de reproducir, simplemente estaba en una situación socioeconómica que no tenían esa presión de ser tantos. Hoy en día... He oído alguna leyenda de que había una prioridad, al menos en Yugoslavia, por exterminar más a los sefardíes que a los askenazíes. ¿Qué visos de veracidad le dais a eso? No lo he escuchado, más bien... No, yo tampoco. Yo he escuchado algo, pero no sobre sefardíes, sino en Yugoslavia fueron prácticamente exterminados los sefardíes. Es que Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, está comprendida por una serie de naciones. Está Sarajevo, está Macedonia, hay muchos. Y habría que ver las corrientes que imperaron en ese momento, porque no porque sean o católicos o musulmanes, habría que ver que musulmanes, muchos serbios eran musulmanes, o bosnios sobre todo, ¿no? Entonces, habría que ver el tema de entorno político. En Rusia sí hubieron problemas terribles, y ahí aparecen también panfletos que hicieron mucho daño y alimentaron mucho antisemitismo, como los famosos protocolos. Los sabios de Sion. Existe eso. Ese es el origen de los pogromos en Rusia. Ya habían, pero eso fue un detonante, porque justamente aparecen la primera edición de esta situación, escrita en ruso, en 1894, si no me equivoco, aparece hecha por la policía ucrana. La policía ucrana era la policía zarista del zar Nicolás II, y que era aquella que defendía los intereses del zar, y lo que estaba promoviendo era de que se venía un levantamiento de los bolcheviques, que en la gran mayoría, lógicamente, agricultores y eran judíos, a fin de que desprestigiar a estos bolcheviques, entre comillas, quienes son mayoritariamente judíos. Crearon este panfleto de 24 partes y después hubieron otras ediciones, 1894. Y este tema es importante. En 1894, paralelo, sucede el famoso caso Dreyfus. El caso Dreyfus, que fue un capitán francés acusado de traición a la patria en Francia a favor de Alemania, fue llevado y encarcelado sin previo juicio, y las hordes de gentes le echaban la culpa que sí era traidor. ¿Por qué? Porque judío. Porque era judío. Eso repercutió en Teodoro Herzl. Pero la documentación, él era periodista húngaro, nació en Budapest, pero la repercusión del tema Dreyfus fue escrita por Emil Solá. Emil Solá escribió, y cuando estuvo el tema del juicio y después cuando se le libera porque todo era mentira, eso le pegó mucho a Teodoro Herzl, y él dijo: tenemos que salvar vidas judías. Y ahí nace el nuevo sionismo político,
Ya no el sionismo que solamente es el amor a Jerusalén, a Israel. Esa fue la motivación. Esa fue la motivación. Así Esa es. fue la motivación. Hay un contexto filosófico preexistente al mero nacimiento del sionismo. El Sí, sionismo pero fue influenciado por déjame las teorías terminar. nacionalistas del pangermanismo. Sí, pero déjame terminar. Esta historia no muchos la conocen y hay documentación que yo te la puedo brindar en gran cantidad. Cuando aparece este panfleto, por primera vez en 1894, fue modificado en el 98 y el primer congreso sionista fue en 1897. Qué coincidencia. Aparece modificado, siempre en ruso, y ya aparece con un nuevo escribano de la situación, quien era un místico de la Iglesia Ortodoxa griega llamado Sergei Alexander Nilus. Él puso más leña al fuego y comenzó a poner los temas del Talmud tergiversados, porque si tú te pones a estudiar, si tú eres armenio y quieres como armenio tener supremacía, vamos a decir, dices, nosotros los armenios queremos, nosotros los armenios vamos, nosotros los armenios, exactamente, nosotros los judíos, es ilógico. Primeramente, no es una fuente hecha por judíos, es una fuente clandestina propia para estigmatizar, echarle el cuento en la cabeza de turco. Sí, pero no me negarás, lo que no me negarás es que los hechos previstos en los sabios de Sion se han hecho realidad. La revolución rusa fue una revolución judía, prácticamente. Escúchame, cierto. Mira Lenin o Trotsky. Claro. ¿Quién los financiaba? Sí, sí, pero déjame terminar el tema porque es muy interesante. Sí, pero sé más concreto, por favor. Concreto. Mira, se descubrió en 1922, sí. Se descubrió en 1922 de que una copia exacta de estos llamados protocolos de Sion corresponden a un libro de Maurice Joly. Sí, una novela francesa. 1864. El título es Diálogos en el infierno entre Montesquieu y entre Maquiavelo y Montesquieu. Entonces, ¿qué va? Después, más adelante, hasta la Alemania nazi, pasa 23 ediciones. Ahora, de que hubieron judíos que iniciaron el comunismo como Carlos Marx y todo, sí, definitivamente, claro que sí. No, a ver, de casi 600 diputados del Soviet Supremo, en los primeros mandatos de Lenin, casi 500 eran judíos. Pero claro, pero te voy a decir una cosa. La Unión Soviética estaba dirigida por judíos. Y existió un pequeñísimo estado mini Israel en el Oblast en 1928 aproximadamente, que lo funda más o menos Lenin, y Stalin lo continúa, donde todo aquel judío era mandado prácticamente a Manchuria. El tema es el siguiente, de que muchas veces nosotros pensamos que las caras que aparecen como Lenin son digamos, las que manejan todo. Lenin era prácticamente un don nadie. Quien manejaba todo era Trotsky. Y estuvo en México, ¿cierto? Estuvo aislado. Aquí lo matan. ¿No? Y en Estados Unidos. Lo mataron en México. Lo mataron en México. El dinero que financió a Trotsky vino de Nueva York. Existen, por ejemplo, casos como David Stein. Igual que el dinero que financió a Lenin vino de Alemania. Sí, mira, hay buenos y malos, como en todas partes. Yo es que la analogía que estoy tratando de trazar es que estoy de acuerdo contigo de que los protocolos de los sabios de Sion fue un libelo, fue un plagio de un libro francés que lo adaptaron a unas supuestas pretensiones judías. Sí, pero ¿vale? luego en Rusia se hicieron realidad lo que predicaba. Sí, pero se hicieron realidad por sectarios, por gente que hasta hoy en día existen en el globalismo, pero que no te censuren el canal, que existen como Soros, que el cara de libro, y todos ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay de todo, hay gente buena y mala, pero no nos desviemos del tema. Claro. Lo curioso es que las profecías de los protocolos de los sabios de Sion, que fueron represaliadas en Rusia por los zares, al final se hicieron realidad. Pero ¿sabes qué? Si yo te digo, discúlpame, Alberto fuma, todo el mundo va a decir que Alberto fuma. Y al final, si tú, Alberto, no fuma, vas a terminar fumando. Y si basta que fumes una vez, ya, tú le das al cigarro mañana, tarde, noche. Es así, porque es mucho más fácil desacreditar. Y ahora que convergieron los planes elitistas
de una cúpula que existe hoy en día, que no solamente son freemasones, nobleza negra veneciana, fabiana, Vaticano, jesuitas, malos judíos, entre ellos los házaros, existe un conglomerado, un sancocho de esos, pero lo importante es... ¿Dónde quieres llegar? ¿A que la Constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue creada por un poder supranacional que dominaba el mundo en aquella época? No, la Unión Soviética existió porque tenía que existir, cayó porque tenía que caer, pero el tema es de que las verdaderas manos que manipulan, fuera de Stalin tal vez, puede estar más arriba de todo eso, porque hoy en día, en los 204... Stalin era un secundón, y además odiaba a los judíos. Sí, pero curiosamente odiaba a judíos, pero aparentemente era de parte paterna judía, ¿qué te puedo decir? De parte paterna judía, esa constancia no la tengo. Tenía él un hijo. ¿Tú sabes algo de eso, Joana? Moisés. Tenía un hijo, Moisés. ¿Quién? ¿Un hijo Moisés? Yo de lo que tenía un hijo Moisés, llamado Moisés, quien abrazó el judaísmo, ya sea de una segunda generación o no. Yo solo sé que repudió a una hija porque se echó un novio judío. Pero no, sí existió este hijo. Sí existió. Ahora, te digo, es que en verdad en todas partes se cuecen habas, y en la Unión Soviética aparece como una malformación también de, ¿qué te puedo decir? Sin justificar, lógicamente. Hay mucha distancia entre comunismo y socialismo, ¿no? Y la política hoy en día, desgraciadamente, da cuentas por sí sola de que es un antro de corrupción. En todas partes, desde la Argentina hasta España, y también en Israel hoy en día existe una corrupción tremenda porque es medios políticos. Entonces, lo que estamos viviendo hoy en día, en gran parte, no solamente por los políticos, sino porque también nosotros estamos apoyándolos, no mi persona. Están apoyando a la política. Entonces, ¿cómo podemos vivir mejor? En un mundo de colectividad, un mundo de hispanoamericanismo, por decir así, donde tú velas por el prójimo y el prójimo vela por ti, y tú no necesitas al fin y al cabo ninguna religión. ¿Quieres tener tu religión? Perfecto. ¿O no la quieres tener? Perfecto. Bueno, le toca con la suya. El problema de la religión viene cuando uno trata de imponer su religión. Sí, pero también hay que tocar el tema que quisieron hacerlo y lo hicieron en un momento dado muy fuerte con el Vaticano, pero eso no determina bajo ningún punto de vista que los católicos, bajo ningún punto de vista, comulgan, por decir así la palabra, con eso. Claro que no. Y la religión, yo pienso que en estos momentos es importante por los valores, por la ética, pero hoy en día el ser humano ha llegado a un momento de discernimiento, que sabe diferenciar entre el bien y el mal, entre lo ridículo y lo que no es absurdo, Joana, no caer en distopías. Joana, ¿tú te has sentido alguna vez discriminada o señalada por ser judía en México? Sí, sí. ¿Discriminada o señalada o mal mirada? Sí, todas las anteriores. Sin embargo, Alberto, yo te puedo decir que no, el antijudaísmo que se vive aquí en México no es como el que se vive en Europa. Exacto. Por ejemplo, yo como anécdota, yo te puedo decir, cuando yo trabajé en gobierno, que, bueno, platicaba, convivía y demás, y cuando la gente se enteraba que yo era judía, me decían, ay, ¿tú eres judía? Sí. Ay, eres la primera judía, bueno, aquí se dice buena onda, ¿no? Eres la primera judía buena onda. Y entonces mi pregunta era, ¿ya cuántos judíos conoces? No, solo a ti. Entonces, eso te quiere decir todos los estereotipos y todos los prejuicios que hay, pues son muchos, pero sí te puedo decir que tengo conocidos y demás en Europa que el antisemitismo, y es más, hoy, Alberto, hoy mismo, en el mismo Estados Unidos, el antijudaísmo es terrible. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, si tú hoy gente que visiblemente se ve como judío, que tiene el gorrito negro, la kippah, sí. Ha habido golpes, los han perseguido, los han golpeado, sinagogas que han estado, pues bueno, hace poco, creo que hace 1 o 2 años en Estados Unidos hubo también un atentado en una sinagoga. Entonces... ¿Quiénes son los responsables de ese antisemitismo norteamericano? No solamente el norteamericano, en otras partes también. No, pero especialmente el norteamericano, que es el que me interesa en este momento. ¿Qué nos comenta Joana? Pueden ser varios. Uno sabemos que ahorita Estados Unidos está muy, muy, muy dividido también por todos estos grupos racistas que se creen de este supremacismo blanco,
Creo que ahorita hay mucho, pues es otro tema para hablar, pero ahorita esos grupos, ahorita en Estados Unidos están cobrando muchísima relevancia y algunos a lo mejor, pues pro-palestinos o musulmanes, pero ahorita lo que son los grupos de supremacistas blancos, mucho, por ejemplo, Alberto, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Francia, que en Francia ahí te puedo decir que es más, Francia es el país de Europa con más población musulmana, por ejemplo. Y judía, ¿no? Judía sí es una de las poblaciones judías que ha venido también disminuyendo por todo este antisemitismo, ha emigrado mucho a Israel. Por ejemplo, hay un lugar en Isaac, en Israel, que es Natania, un lugar de playa, etcétera, que ahora mucho francés está ahí, pero mucho judío francés por el antisemitismo se ha ido, ha emigrado a Israel. Yo te podría agregar algo en cuanto a Estados Unidos para ir avanzando. Los lobbies políticos hoy en día que lideran, más que los supremacistas blancos o Black Lives Matter y todos esos, son los globalistas, el globalismo. El globalismo es una camarilla que lo que hace es dividir, lo que hace es meter las cosas de ideología que tú ya has escuchado, y entonces, donde crea discordia, y es muy fácil por ese lado, no solamente contra judíos, contra también puede ser un momento dado también contra cristianos, ¿sí? Entonces, estos grupos que están no solamente en Estados Unidos, también están en Europa, están en la Comunidad Económica Europea, aunque hay algunos diputados, diputadas que están en contra de todo eso, pero es el globalismo hoy en día el que está manejando todo eso. Y lo más increíble, que ahí vas a encontrar personas de todo tipo aparente de religión, desde católicos, musulmanes, judíos incluso, de nombre, hay, porque ya entramos a situaciones incluso de la filosofía del Foro Económico Mundial. ¿Quién la lleva? Un israelí, Yuval Noah Harari, fuera de sus inclinaciones, situaciones, qué sé yo, es el principal filósofo de Schwab, de Klaus Schwab, quien fue hijo de un nazi. Eso no lo hace nazi, pero sí por sus acciones los vamos a conocer. Entonces, ¿qué pasa? El globalismo es el principal enemigo de la humanidad hoy en día. Y aparecen los medios, aparece la política de colores, aparece por diferentes personajes que tienen fundaciones. Y entonces es muy fácil de inyectar el odio. Pero si fuese algo dirigido de una manera diferente. Yo no creo que el globalismo inyecte odio contra los judíos. Sí, porque sí, te lo demuestro. En Israel hubo anteayer una manifestación muy grande. Ahora, dentro de ese mismo grupo que está en contra de lo que está pasando por el lado de la política de Netanyahu, que él quiere reformar la Corte Suprema y todo al antojo por las situaciones que él lleva propias de su juicio político y porque él quiere hacer lo que quiere, etcétera, etcétera, etcétera. También hay una movilización muy grande de lo que vamos a llamar gente despierta, que hay en todas partes del mundo. Pero a la vez, al pasar el tiempo, hay infiltración también. Vemos infiltración. Particularmente nosotros no tenemos absolutamente nada contra los grupos LGTB, lo que sea, siempre y cuando vivan su vida tranquila y no se metan con nadie, no pasa nada, nunca pasó nada. Pero hoy en día esa ideología está destruyendo no solamente Estados Unidos, está causando conflictos, problemas en América, Hispanoamérica, en todas partes, y en España también, y en México también. Entonces, de que hay manos que son hasta musulmanes, no es de sorprender, porque son los intereses de cada quien. Ahí. Yo os puedo comentar una cosa respecto a España. Sí. Que podríamos extenderlo a gran parte de Europa. Y es que tú miras mal, señalas mal o prejuzgas mal a una persona por ser judío y el que acaba mal eres tú. Digamos que España... Acaba mal tú porque es a ti a quien te acusan de nazi y a quien te acusan de ser un ser despreciable. Sí, pero... por estigmatizar a una persona por ser judío. Exacto, es el problema de estigmatizar, porque tú no puedes generalizar. No puedes generalizar. Porque, te quiero decir que el concepto antisemitismo, al menos en España, es algo inexistente. Es que en realidad es inexistente. Porque si tú vas a analizar antisemita, también estarías contra los árabes. Porque también viene el pueblo... Es que la palabra antisemita para mí es una manipulación. Exacto. Es falsa. Sí, está manejada. Judíos semitas son los mizrahíes. Los mizrahim, aquellos que vienen del norte de África,
es Los del una norte de minoría. África son todos sefardíes, o la mayoría. No, es que en realidad existe. Además, el análisis genético de los sefardíes es que tiene la misma característica genética, es un sefardí, que cualquier español y cualquier portugués. O sea, Es probable, genéticamente, un sefardí no se diferencia de un portugués o un español. es Son muy lo probable, mismo. pero de todas maneras, el judaísmo no es genética. El judaísmo es una creencia, porque ha habido muchas conversiones también, que son Tampoco de hay, fe y corazón, ¿no? hay un altísimo porcentaje de judíos ateos. Creo Sí, que son mayoría los ateos. sí. Más bien un sentimiento de pertenencia a un pueblo. No, no, tú sabes del caso que hasta había un obispo que era judío en Francia. Entonces, que no, Y en España. simplemente, en España no, en Francia. No, y En en España. España, yo te voy a decir algo, Los no te voy a, fundadores ¿lo de judéis? los jesuitas, Ah, ya, Diego Lainez era criptojudío. ok. El más famoso, ¿cómo se llama? Torquemada, Mm, el inquisidor Torquemada, el terror de los judíos, Era criptojudío. criptojudío, así es. pues mira, vamos a hablar en la época desgraciada que hubo del Holocausto. Quienes ayudaban no solamente eran, yo no digo que todos los ucranianos son malos, ojo, no, definitivamente no, pero había ucranianos que apoyaban a los nazis y había judíos llamados capos, con K, que apoyaban también porque querían sobrevivir, vamos a decir, ¿no? Después, en un momento dado, se les persiguió, se les atrapó y se les juzgó. Entonces, primeramente, el ser judío es una creencia, por un lado, y el tema genético es muy secundario, porque si vamos a hablar de los mizrahim, vamos a hablar también de los etíopes, de los asirios, que existe una pequeñísima cantidad en lo que vendría a ser la antigua Siria, y de otras partes. Entonces, a los asiáticos de Filipinas, ¿dónde entran? Entonces, hay mezclas también. El tema en sí no recorre por el lado del ADN, bajo ningún punto de vista, de que hay ciertos indicativos de que los Ashkenazim, pero que se mezclaron también con vikingos, con vikingas, vamos a decir con vikingas, en el caso de hombres, salieron de ojos azules, pero yo te puedo demostrar, como no es una broma, hay un judío rubio de ojos azules, aquí y en el otro lado igual, y preguntamos, dime quién es judío y quién es árabe. ¿Dónde parece que el árabe es rubio de ojos azules y el moreno es judío? Bueno, todo tiene una explicación, ¿no? Todo tiene una explicación. Que el judío es el hijo de una madre judía. Sí, esa es la parte mitocondrial por la cual, digamos, se da por el lado materno, ¿no? La, digamos, fe judía se transmite ahora en ti, seguirla o no, y de ahí muchas derivaciones. Pero la parte del ADN, para estudiar lo que tú propones, se hace por la parte paterna. Entonces, ahí hay muchos buenos libros escritos que dicen los Ashkenazim fueron 350 hombres que se mezclaron con mujeres aparentemente nórdicas en la antigua Germania y viene el tema. Al final, para terminar, bien, mira, te voy a decir, yo no me he sentido discriminado, escúchame bien, como judío increíblemente. En Perú, ¿no? Sí, nunca. Son muy católicos en Perú. Sí, y yo te digo, yo leí a San Agustín en hebreo y me gustó caer hacia lo alto la ciudad de Dios. ¿Y qué cosa decía él? Nada humano me es ajeno. Era un filosóficamente extraordinario. Y fue convertido al cristianismo porque era un pagano, maniqueo y tenía un hijo y todo lo que tú quieras por San Ambrosio, quien era un judío converso. Entonces, al final, estamos en una situación de que si discernimos bien, que tenemos más en común todos nosotros y lo que resta lo sacamos y ponemos lo que suma, en verdad deberíamos vivir en un mundo mucho mejor. De que en Perú yo no sufrí eso, gracias a Dios, y también donde estoy, poco, por no decir nada. El tema de Europa, Hungría, por ejemplo, yo estuve temporadas en Hungría, también sucede lamentablemente en algunos países como Argentina y como Chile, lamentablemente. ¿Y a qué se debe eso? Sociológicamente, aparentemente, y yo no que diga, hay muy buenos argentinos, ¿cierto? Y chilenos también. Aparentemente el sistema educativo como que forma esa situación y tiene un nivel cultural, yo no digo que el más elevado de todo Hispanoamérica, ni Chile ni Argentina, pero que sí ha ido de la mano con
una muy mala praxis de lo que es la educación. Oye, Entonces, ¿cómo veríais los sefarditas que todo el mundo hispano fuese un mercado único, en el que tuviésemos una moneda única con el que comerciar todos con todos? Bueno, mira, Alberto, yo te puedo decir ya desde la parte eh, más en la realidad, México tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, que es un poco lo que tú planteabas, ¿no? De juntar estas similitudes y tener un Estoy hablando mercado. de abolir las fronteras al comercio. Y que el Exactamente. comercio no requiera cambios de moneda. Sí, bueno, aquí por supuesto, pues lo que prevalece es el dólar estadounidense, ¿no? ¿Vale? Yo, El acuerdo de libre comercio no habla de eliminar monedas ni de abolir no, fronteras. no, Es un no. concepto distinto. Se queda a un nivel de integración menor que la Unión Europea, porque si aquí se eliminan las fronteras, México se queda sin mexicanos y todos se van a Estados Unidos, ¿no? Depende de lo que hagan las inversiones. Pero sí te puedo decir. Si los dólares canadienses y norteamericanos se invierten en México, los mexicanos no tienen por qué cruzar la frontera. Sí, claro, pero sí te puedo decir que a raíz de esto, yo sí creo que en ciertas zonas, y bueno, ¿no? También son las realidades de cada país, pero sí te puedo decir que ciertas zonas se han desarrollado más, son países muy asimétricos. En términos comerciales, sí hay más igualdad entre México y Estados Unidos con Canadá, es decir, que si hay un abuso de poder en términos comerciales, México sí puede demandar a Estados Unidos, cosa que antes, Alberto, no era la ley del más fuerte. Aquí te ponen una situación de igualdad, por lo menos en términos comerciales, ¿no? Entonces, ante un pleito de comercio. Ante un pleito de comercio, y sí falta, por ejemplo, sí falta mayor conocimiento entre las sociedades, porque en Estados Unidos siguen pensando que los mexicanos somos de menor nivel y siguen habiendo muchos Yo he vivido en California. ¿Perdón? Yo he vivido en California. Pero California es distinto porque hay mucha. California del Norte. Y el prefijo que le anteponían al sustantivo mexican era fucking. Sí. ¿Vale? Era la manera de definir a cualquier mexicano. Esa era la mentalidad de los gringos. Pero poco a poco yo creo que el comercio sí ayuda a disminuir las desigualdades, ayuda a desarrollar los países y demás. Yo creo que puede ser positivo, pero sí, y como decía Isaac, sumando más lo que tenemos en común y no acentuar las diferencias, porque acentuar las diferencias es lo que te separa. Entonces, a nivel de comercio, a nivel de élite económica, tú puedes decir que son parecidas la canadiense, la estadounidense y la mexicana. Pero sí, y por ejemplo, a raíz, Alberto, de que México firmó en el 93, 94 el Tratado de Libre Comercio, hoy los países de Centroamérica y todo lo que es, bueno, lo que se le llama países sudamericanos, ven a México de una forma distinta y nos ven como norteamericanos. Sí te puedo decir. Entonces, en términos. Es una conciencia subjetiva, ¿no? Sí, no, totalmente. Aunque cultural. El 60% de población debajo del umbral de la pobreza. Sí, así es, aunque culturalmente. Más de un 60 y mucha pobreza, pero culturalmente México se siente hispano. Se sabe. México, ¿no? Se siente hispano, y ese proyecto, Alberto, empieza también en el año 94 con el mismo presidente Salinas de Gortari, que fue el que firma el Tratado de Libre Comercio, pero también se va a España a formar un grupo y todos estos foros iberoamericanos para tener la entrada hacia Europa, ¿no? Entonces. Pero yo veo poca interactuación concretamente de México con Europa. Más Colombia que México. Porque por cuestiones geográficas nuestra economía está muy ligada a Estados Unidos.
la situación de México geográficamente es una situación privilegiada porque tú tienes, ¿no?, esta integración con Norteamérica, pero tienes las salidas al Atlántico, al Pacífico y también hacia el sur. Pero sí, y bueno, hoy Alberto, critico mucho, pues sí critico mucho al presidente de México con todas estas, a mí me da pena, a mí me han entrevistado de eso, de política exterior de México, y a mí me da pena que el presidente de México, el actual presidente de México, le exija una disculpa al rey de España por esta conquista y bueno, todas López estas... Hablador, López Hablador. Sí, Joana, sí, es de pena. yo te voy a hacer una pequeña pregunta, Joana. Sí, sí, claro, Isaac. Háblame de un solo presidente o primer ministro en el mundo hoy en día, bien. De uno. No. Y no me venga con Bukele. No. Háblame de uno. No. Háblame de uno. Hay una falta de liderazgo muy fuerte y por eso el mundo está como está. Joana, te voy a iluminar. Alberto tal vez te ilumine un poco más, pero yo sé que tú sabes. En estos gobiernos, en estos tiempos fatales, bueno fuera tener comercio, pero no, estamos en declive total. No, te estás encerrando. En tal vez 40 años, 30 años anteriores, hubiera sido ideal. Hoy día no funcionaría, lamentablemente, porque también Estados Unidos se está estrellando, Europa se está estrellando, se están autoestrellándose. Y viene desde las cúpulas que gestionan los gobiernos adrede, a propósito. Y no se está hablando por las puras de un reseteo. Se está hablando porque es conveniencia de un 1% o menos. Entonces, ¿dónde vamos a terminar? Lo que yo quiero concretar. En este momento tenemos que unirnos más que nunca. Tenemos afinidad. Como hispanoamericanos tenemos una gran afinidad. Y ahí yo quiero añadir que el hecho de que nos unamos no nos excluye de seguir colaborando con los gringos. Con nosotros. Sí, claro, pero lo que no podemos hacer es hacerles solucionar sus problemas económicos a ellos. No, es que comerciamos entre nosotros con dólares a quien estamos solucionando el problema de la inflación es a Estados Unidos. Alberto, tú cuando juegas un partido de fútbol, primero sabes contra quién te vas a enfrentar y según eso armas tu equipo. En estos momentos es imposible trabajar con la política de aquellos que están arriba de México. Es imposible por los desvíos mentales que tienen, por las jugadas que tienen, y Europa cae lo mismo, en la misma canasta, desgraciadamente, España, Francia, donde prácticamente se está produciendo una guerra civil adrede inyectada por la organización OON, no voy a decir que está allá en New York. ¿Qué está pasando? Nos tomaron por mucho tiempo de bobos. Las cosas pasan por muchas facetas, por muchos factores distintos. Cada hecho que se da en el mundo es multicausal. Exacto. Pero yo creo que es desviarnos de la realidad el buscar un único culpable que planifica todos los males del mundo. No, son varios. Es un ser omnipotente que tiene... No, claro, pero yo creo que es una visión muy simplista. Cada país tiene sus problemas y la interactuación de un país es la interactuación de unos problemas de un país con los problemas del otro. Sí, pero recurrir a una explicación tan simple como que hay un poder supranacional que nos quiere a todos arruinados, pues no es lógica, porque arruinar al mundo significa arruinarte a ti mismo. Bueno, en ese sentido, ¿qué beneficio vas a obtener tú de arruinar a tu país y arruinar al otro? Yo respeto lo que tú dices, pero discrepo. Sí, no, yo no discuto que hayan circunstancias como las que tú dices, pero pero esa explicación de que los males del mundo se debe a un poder hegemónico macronacional, supranacional, que tiene muchísimo poder y los quiere a todos arruinados, pues es que tú sabes que la historia se repite, lamentablemente. Quien no conoce su pasado tiende a repetir la historia. Y se está repitiendo la historia y esto no es nuevo. Ahora, globalizar era lo ideal. Que se haya un libre comercio, que se transite la mercancía. Es que México es el ejemplo de ello. A ver, la primera globalización del mundo, económicamente hablando, se dio entre Asia y Europa a través de México. Sí, pero estamos las mismas Filipinas estaban administradas desde México. México fue conquistado por nativos taxaltecas. Ok, el tema si nosotros México vamos a ver, perdona, Filipinas. Mira, tendríamos que ir a la época de Huxley y de los anglosajones. ¿Por qué hicieron lo que hicieron? Porque no lo hicieron por gusto. Pero a ver, los anglosajones comían las migajas que se nos caían a los hispanos de la mesa. Ellos se dedicaban a lo que despreciábamos, al tráfico de esclavos y a la piratería.
Sí, pero ¿qué pasa? Lamentablemente ellos tienen las fichas, imprimen dinero que tú necesitas, ok, Ahí y es donde quiero ahora llegar. la impresión de Si, dinero en si base a Perú, nada. si Perú comercia con México con dólares, el que está saliendo beneficiado es Estados Unidos. ¿Yo qué haría? Yo comercio con México o con España, Con una ¿compro de moneda qué? común. Con una moneda común basada en algo específico, oro o lo que sea, o trocando. El oro que se llaman las empresas canadienses y estadounidenses. Ahora, ¿qué está pasando? Ese Vamos oro a podría valer para entrar financiar, en la para darle realidad valor a una hoy en moneda. día, es lamentablemente a lo que nos están conduciendo a la fuerza, y muchos sin saber, al CBDC, que es el dinero de los bancos de reservas digital, donde van a tener ellos total pleitesía sobre lo que tú tienes y en qué lo vas a usar. Y esto es bastante serio, es bastante serio. Ahora, ¿cómo podemos hacer caer todo esto? Simplemente No te hacer caer, uniéndonos. las cosas caen por sí mismas. Tú no tienes que derribar ningún muro. Los No, muros claro, lógico. los derriban las circunstancias. Los ¿Cuándo va a pasar terremotos, el eso? tiempo. Yo sé que va a pasar. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Cuándo va a pasar? Va a pasar un momento dado cuando la gente en verdad que ya no tiene que comer, porque los niveles de pobreza son tremendísimos, no solamente en Hispanoamérica, en África. Y la gente, un momento dado, va a decir, no Ya, más. pero Hispanoamérica son absurdos. Que Hispanoamérica sea pobre como las ratas, eso es absurdo, no tiene explicación. Mira, es tan absurdo como yo que te puedo decir que en Uganda, hace un año y medio, 2 años, se descubrió el yacimiento de oro más grande que existe, no sé cuántos trillones de dólares, en Uganda. ¿Y qué les sirve? Casi la noticia nadie la supo. Ok, en ese sentido tenemos que saber que los bancos y las finanzas, hay específicos quienes la manejan a su conveniencia, ok, y que nos están haciendo hace mucho tiempo trucos, engaños, manipulaciones, y eso no es ser conspiranoico, es ser real. ¿Queremos un mundo mejor? Sí, pero ese mundo mejor es un parto de verdad. ¿Va a doler? Sí. Como a la madre que le duele, va a doler a todo el mundo. Ya, pero criticarnos es muy fácil. El tema está cómo estructuraríamos un mundo hispano que pudiese interactuar entre sí mismo sin excluir la interactuación con los demás. Tenemos una ventaja. La lengua. Tenemos una ventaja de que los lazos que tenemos como hispanoamericanos, por las costumbres, por nuestra idiosincrasia, manera de ser, y acá no entra, vuelvo a repetir, el tema de la religión bajo el punto de vista, sino por el tema de subjetivo, tenemos mucha más afinidad entre nosotros que otros pueblos, porque te voy a decir, si tenemos tú, 22 fronteras. Sí, Joana, caen, ¿qué hacemos con caen. las fronteras, Joana? Mira, es que yo hoy por hoy lo que veo es que lo que vemos en el mundo, lo que está prevaleciendo es la diferencia, hoy ser de centro o ser moderado no está de moda. Tú tienes que estar en los extremos para ganar elecciones. Yo soy de extremo centro. De extremo centro, esa me parece una buena opción. Pero sí te puedo, por ejemplo, hoy decir, hoy la misma Hispanoamérica está muy dividida. Por ejemplo, hoy las diferencias ideológicas y hoy por hoy los valores de la hispanidad no nos unen. Al contrario, nos está, por miles de motivos, nos está diferenciando. Hay que encontrar qué es lo que nos permite unir, pero te voy a decir algo, Alberto, pero no en el discurso, porque yo pienso que aquí en Hispanoamérica somos de dar discursos muy bonitos, somos de ser muy habladores y decir, es que sí, yo te lo digo, ¿no? En México sí, cuando quieres quedar bien de México hacia abajo, sí, lo que nos une es el idioma, la cultura, pero la realidad es otra. Y también, Alberto, hay que pensar que muchos, si lo que nos va a unir es el comercio, que eso lo trató de hacer Estados Unidos en su momento, los países hispanos en comercio producimos más o menos lo mismo. Entonces, hay una rivalidad por los productos, por los mercados, por la competencia, y hablamos mucho de Estados Unidos, pero hay hoy otro elemento llamado China, por ejemplo, que los países del sur le exportan a China y más materias primas, etcétera. Entonces sí hay que ver cómo podemos compaginar esto y que yo no sea rival de Chile o de Brasil o lo que sea para competir por ese mercado. Mi principio, que es un principio liberal, es que de la competencia surge la excelencia. Así es. Entonces, antes teníamos un mercado único, que era o le vendes a Estados Unidos o no vendes. Ahora puedes elegir China, Estados Unidos, Europa.
Mira, si todos vivieran en buena vecindad, con valores, honestidad, no habría ningún problema. Hispanoamérica se uniría con pensamiento y con acción y podría comerciar con el BRICS. Pero para ello, ¿qué necesitamos? Claro. Yo creo que necesitamos los principios jurídicos comunes. No, No, tener te un voy a Estado de decir, Derecho. necesitamos creérnosla. ¿Qué quiere decir? No apuesto Que por lo que ha dicho somos Joana. capaces. Creernos que somos capaces de hacerlo. Ya, Te pero voy a ¿qué es lo decir, que hay que hacer? Te lo acaba de decir Joana. justicia. Un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que se respete la Es muy ley. ambiguo. Nosotros Ok. no somos un Estado de Derecho. Cualquiera se convierte en dictadorcillo. Es que no hay ningún país que tiene un Estado de Derecho hoy en día. No existe la democracia en ninguna parte. Ya sea Hay en más México, y menos no hay. democracia. Bueno, pero no, pero hay países que se Son respeta la ley iguales. más que otros. Mira, A ver, tú vas a un país hispanoamericano, sí, tienes un juicio, y si tú pagas más, lo más fácil es que ganes tú el juicio. ¿Vale? claro. Tú en Europa vas a un juez y le dices, oye, que te doy dinero, y el juez te mete en la cárcel. Esa es la Claro. diferencia entre un Estado de Derecho de mayor nivel a un Estado de Derecho de menor nivel. Pero tú no me vas a decir que también en España pasa, de que le puedes pasar la marmaja y también. No, esto que es generalizado en Hispanoamérica, en España es lo extraño. Lo normal es que te metieran en la cárcel. Pero Y además, mira, te invito a que vengas a España e intentes sobornar a un policía. yo nunca he hecho eso. Pero te invito a que lo hagas. Eso normalmente en Sudamérica es lo normal. Pero yo te voy a decir, tiene que ver con la idiosincrasia y con la educación también. Porque yo nunca lo haría, porque nunca lo he hecho. Tampoco. Entonces no hay necesidad, ni mucho menos porque no es moral tampoco. No, a ver, lo que pasa es que lo que no puedes decir es que no existe Estado de Derecho. Hay No, más Estado de Derecho o menos Estado de Derecho. Sí. El Sí, Estado Hay de países Derecho. más demócratas que hay países que son menos demócratas. Mira, Las cosas no son ni blancas ni negras, Isaac. Sí, pero mira, está bien, te entiendo, pero ¿por qué a lo que yo voy? En un Estado de derecho de verdad, donde el pueblo, en un cabildo abierto, que bueno fuera, eligiese tal candidato, pero si tal candidato no cumple, afuera. ¿Por qué? Porque ellos mandan sobre nosotros. Si ellos mandan sobre nosotros, están ejerciendo una tiranía. ¿Dónde está la democracia? Solamente existe dos. Pero para eso necesitaríamos un sistema judicial común, supranacional, que esté por encima de las naciones. No tanto supranacional, pero yo te voy a decir. Supranacional, que no dependa del político. No, Claro, es que te digo, nosotros no tenemos por qué darle la fuerza al político y al sistema que está manejando hoy en día. Y eso no quiere decir. No, nosotros, en el buen sentido de la palabra, y tú, como persona que sabe, si tú eres anarquista, ¿eres malo o eres bueno? En términos de hispanidad, el concepto de ideología política de anarquismo, izquierda o derecha, me da igual. Ok, anarquismo. A mí lo que me importa es que vivamos bajo un principio de libertad. Exacto. El anarquismo, mucha gente piensa que es el caos, que es el desorden. Los que lo conocemos sabemos que no es eso. Exacto. Pero también sabemos que de momento vivir sin Estado y vivir, vivir sin jerarquía no es factible. El anarquismo propone un autogobierno donde el Estado rige las situaciones mínimas, básicas, indispensables para tu libertad, pero no el dominio. Y eso todavía no ha llegado, pero para eso necesitas tú también evolucionar. ¿Por qué? Está bien, yo no dejo la puerta de mi casa abierta, consabido es, ¿cierto? Pero si llegamos a un momento en el cual ya es una elevación de conciencia mayor, ¿por qué tenemos que estar en esa situación? No es que yo sea naif y me voy a ir confiado, no. Pero ¿sabes qué? Yo te ayudo, tú me ayudas, nosotros nos coordinamos cómo vivir mejor en localidad y todo. Entonces el Estado sí funciona y funciona mejor, pero el Estado funciona a favor tuyo. Y si no cumple, se sustituye, no queda amarrado y no se crean esas cadenas de corrupción. Por eso hay que recapitular las etimologías. No es ir en contra, no es causar el caos bajo ningún punto de vista. Es a través del interior de uno querer el bien para uno y para los demás. Mira, no soy filósofo, pero yo pienso con lógica. Podemos hacer una comunidad extraordinaria y comerciar y vivir muy dignamente y erradicar prácticamente, si no toda la pobreza, claro, y comercializar con los otros de otras partes. China, siempre y cuando cumpla, con Estados Unidos, siempre y cuando cumpla con los derechos humanos y una serie de situaciones. Entonces, ¿qué tipo de gobierno necesitamos? Necesitamos un tipo de gobierno del propio pueblo, y eso no es comunismo, eso no es socialismo, es un tipo de autogestión donde el pueblo en cabildos abiertos, y eso es recorrer un poco 500 años atrás, ojo, que de verdad tenga voz y voto, donde no haya elecciones
Ya me entiendes, donde no hayan estas cosas. Cuando hablas de cabildo abierto, estás hablando de la organización política implantada por los españoles en América. ¿Perdón? Que cuando hablas de cabildo abierto, estás hablando de la organización política implantada por España en América. Sí, para bien. ¿Vale? Manejada para bien. La gran ventaja que tenía España en América era que era enormemente próspera porque el intervencionismo del Estado era mínimo. Exacto. La política Bingo. Ya eres judío también. ¿No? El problema de la falta de prosperidad es el intervencionismo. Exacto. Entonces yo le quiero preguntar a Joana, ¿qué te parecería si los países hispanos tuviésemos con una política exterior y económica y de seguridad común? Uy, política exterior, económica y de seguridad común. Pero si la Unión Europea no lo ha logrado. Es que ellos son así, nosotros somos diferentes. Esa no es que la Comunidad Europea estás hablando de 25 países. Esa es la ventaja. 25 países con 50 lenguas, con 3 o 4 religiones y con fronteras de cientos de años. Tenemos ventaja, Alberto. Tú sabes la ventaja que tenemos sobre el resto, no porque estamos mejores. Vale. Es que ese es el tema, Esto es una utopía, ¿qué utopía? No puede ser utopía lo que ha existido 300 años. No puede ser utopía si lo que era imposible para Europa es un hecho. Es que eso les duele. Es imposible para nosotros. Lo que pasa es que España tiene que creerlo también. En México tiene que creerlo también. En cada país de Hispanoamérica tiene que creerlo también. Son los intereses particulares de las clases políticas de cada uno de nuestros países los que quieren tener su coto privado de caza. Amén. Totalmente. Y las presas son los individuos que componemos los diferentes países. Las presas, los esclavos también, pero desgraciadamente. No hemos dejado razonar a Joana, y perdona Joana por nuestra mala educación. No hay problema. El hecho de tener una política exterior común. Europa no la tiene. Europa no la tiene. Nunca la tuvo tampoco. Ya no tiene tiempo Europa. Ya no tiene tiempo Europa tampoco. Europa no tiene política exterior común, tiene solo parte. Imagínate todos los países hispanos con una política exterior común. ¿Y cuál sería, Alberto? Más bien. ¿Cuál sería? Por la defensa de los intereses comunes. Sí. Bueno, dime. Primero hay que construir los intereses comunes. ¿Cómo? Aboliendo las fronteras, ¿no? Creando unos principios jurídicos comunes y una organización jurídica supranacional. Sí. Con las mismas leyes para todos y los mismos derechos para todos. ¿Y tú crees que se está en la madurez en el momento para que Hispanoamérica ceda soberanía y se la dé a un ente superior? No, ente superior no. Hace 200 años sí que la tenía. Sí, pero es diferente hoy día, Alberto. No puede ser ente superior porque se va a hacer un ente que se va a corromper. No, se corrompe cuando lo rompes en 20 pedacitos pequeños y esos 20 pedacitos son el coto privado de caza de 4 sátrapas de la zona. Es que tendríamos que acudir a lo más selecto, a lo más sabio. Y eso, que se podría llegar tal vez. Un poder judicial común. Pues no podemos tener ahí más leyes. Que hacer un negocio en Chile sea igual de fácil que hacerlo en México. Sí, pero ¿sabías qué priva acá, Alberto? Y no mates al mensajero, como yo digo esta frase. Aquí en los países hispanos, ¿sabías cuál es la aspiración cercana a lo que tú dices? A lo que es, y es el referente, el sueño de Bolívar. De esto por eso te digo que no mates al mensajero. El señor Bolívar era crear lo que previamente había destruido. Sí, pero aquí en Hispanoamérica, esto que tú dices se dice como este sueño bolivariano, y ve cómo están los venezolanos, los bolivianos y los cubanos. Eso es, ve la traducción de sí, vamos a tener esta Hispanoamérica unida y todo, y ve lo que se tradujo, el sueño bolivariano. Yo creo, Alberto, que esto se va a dar... Quería crear una gran nación, resulta ser que fue el creador de 7 naciones, por no decir una palabra soez, no la digo. Que te voy a decir, aquí en México, yo muchas veces les pregunto a mis alumnos y demás, ¿qué es ser mexicano? Porque si tú le preguntas al que está en el norte y al que está en el sur, el que está en Nuevo León y el que está en Chiapas, no tiene nada que ver. Y sus realidades son totalmente distintas. Esa respuesta, la respuesta a esa pregunta yo la doy de vez en cuando. ¿Qué es ser mexicano? Tú dime qué es ser mexicano, Alberto. Ser mexicano
es ser definido con el nombre, con la definición de un pueblo infame que todos los pueblos de los que ahora son México lucharon aunados junto con los españoles por destruirlo. Así, un pueblo de tiranos y caníbales que tenían subyugado al resto de pueblos de México. Sí, y llegan unos cerebros, destruyen España, destruyen Nueva España, porque lo que es México tenemos que hablar de Nueva España. Sí, y le dan el nombre al país de la tribu que todos habían luchado por destruir. Sí, porque era una tribu de despreciables caníbales. Sí, pero esa historia no es la que te cuenta. No, claro. La historia oficial es que los malos del cuento eran los españoles. Claro, por eso durante el periodo español no hubieron casi conflictos sociales ni guerras internas en México. Entonces, fueron 300 años de paz. Además, ni siquiera tener un ejército regular controlando la paz en México. ¿Cómo es posible que sin ejército el país tuviera 300 años de paz? Sí, el problema fue que las guerras civiles en México empiezan con la independencia de México. No, es que en México no han salido de guerras civiles. No, por eso, hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy lo que pasa es que las facciones ya no son Pancho Villa, Zapata, Obregón y Obregón y Huerta. Ahora las diferentes partes son el gobierno central, la mafia del norte, la mafia del sur, la del este y la del oeste. Sí, y el crimen organizado. Mira, lamentablemente México es un país muy hermoso, de muy buena gente, pero que tiene muchos problemas de conflictos internos creados por ellos y por otros también. Simplemente para que se pueda concretar todo esto, que no sea una utopía, comienza con la autoeducación y el conocimiento de unos y de otros en cuanto a lo bueno que tenemos en común y que potenciados en conjunto podemos llegar a lograr. Las historias que se han contado o mal contado, que así como a nosotros nos han dicho de todo como judíos, tú ves, estamos conversando perfectamente en armonía. Esa es una muestra que el entendimiento sobre todas las cosas, la buena fe y el querer hacerlo. Entonces sí es posible, yo lo veo, pero vuelvo y repito, es un proceso de un parto que lamentablemente tú sabes, las buenas cosas a veces a partir de sufrimientos incluso. Yo no digo que quiero que sufra más México, ni España, ni ninguna otra parte del planeta, ¿cierto? Y también no tenía que pasar todo lo que pasó con nuestro pueblo, pero aprendemos y tenemos que ya hacer el examen de todo eso que hemos aprendido y erradicar esos odios, pero eso no quiere decir poner la otra mejilla para que te vengan a golpear, porque en el mismo cristianismo se entiende que poner la otra mejilla es, si te vas a hacer de vuelta esto, fíjate que te vas a llevar con un fiasco. Simplemente tenemos mucho en común, tantas cosas buenas para poder trabajar, que lo pones en la balanza como un matrimonio. No hay un matrimonio perfecto y puedes llevarlo bien por siempre. Así que sí, que los aztecas, sí, que los mexicanos, que yo no sabía que los incas también hacían rituales, que hacían sacrificios. En el colegio te enseñan una cosa muy diferente, porque colegio viene de la palabra colegios, con la ley. Yo me baso mucho en la ley natural y soberanía también, para aprender el tema de etimología de las palabras. Lo que falta es escuela. Y viene desde los hogares, los padres, y va creciendo. Hoy en día estamos en una época tremendamente complicada y saliendo de Hispanoamérica, el mundo entero está convulsionado por distopías. Todo eso que no parecía posible, lo están haciendo por una ventana de Overton, por esto o aquello, y van creando, y al final, ¿por qué está pasando esto? No por mí, no por ti, no por Joana, no por ninguno de nosotros, o personas que pensamos como nosotros, no, por otros que manejan el dinero, el poder, y después el dinero, porque el dinero lo son los políticos, pero aquellos que están por arriba, que manejan el poder, y justamente, primero tenemos que comenzar, yo pienso, el limpiar por allá, y ordenarnos, y entrar en reflexión, que podemos vivir unidos, tranquilamente, seguro que sí. Seríamos de los pocos países que son plenamente autosuficientes. Como parte del hemisferio, vamos a decir, tenemos las mejores
posibilidades. Eso no quita que tal vez los otros un momento dado lleguen, pero geopolíticamente hablando, incluyendo por más que tengamos un mar que nos separe, estamos en una opción mejor, incondicionalmente mejor que la de otros. Entonces, depende de nosotros, depende solamente de nosotros y poner a las castas políticas bien en claro que ellos no son los que mandan. Eso es para cerrar, porque si logramos cambiar, que yo creo que podemos, pero con suficiente autonomía, decirlo bien claro, las cosas comienzan a cambiar. Concluyo que lo que quiere decir Isaac es que somos víctimas de un exceso de poder que le otorgamos a nuestros gobernantes. Exactamente. ¿Tú opinas eso, Joana? ¿Le damos demasiado poder a nuestros gobernantes? Le damos... Un exceso. Yo creo que más que nosotros, ellos se los han dado, y yo creo que somos los ciudadanos los que no hemos sabido acotarles el poder. Limitarles el poder. Sí, por apatía, por ignorancia, por muchas cosas. Entonces yo creo que si nosotros podemos exigirles más, hablamos claro, etcétera, yo creo que estos políticos se deben a nosotros, ¿no? Entonces, y sobre todo que siga habiendo un verdadero división de poderes, ¿no? Que es lo que ahorita, por ejemplo, ¿no? Está pasando en Israel, que un poder quiere controlar, y creo que es lo que está pasando en el mundo, pero creo que los ciudadanos sí tenemos que, pues, empoderarnos y sí exigir más, y ser conscientes de nuestro poder. ¿Exigir qué? Una rendición de cuentas. ¿Libertad no? ¿No hay que exigirles libertad? Por supuesto, sí, claro, totalmente. Es que cada una de nuestras acciones en la vida está regulada por lo que le ha salido, le ha dado la gana, lo que arbitrariamente ha decidido un político. Falta respeto, no nos respetan, no nos han respetado, han hecho una vez que han subido, se han empoderado, se han subido ahí y no han dejado. Entonces, el problema es que se les habla bien, se les dice, hay manifestaciones, porque dentro de los derechos humanos tenemos derecho a manifestarnos. Así como sucedió ayer en Tel Aviv, todo está permitido, es legal, siempre y cuando no se vaya a situaciones de violencia, ¿no? Claro, sí, pero si no nos escuchan y la gente se sigue muriendo de hambre, desempleo y todo lo que nosotros largamente conocemos, y mientras que otros nos manejan, no solamente nuestra economía, nos aplastan con deudas y situaciones, entonces, ¿por qué tenemos que seguir escuchándolos a ellos? Más bien, lo lógico sería darles la espalda, sería lo más increíblemente cerebral, y darle la espalda al sistema. Darle la espalda al sistema. ¿Y sabes qué? Nos olvidamos del resto del planeta y comenzamos a comercializar entre nosotros. ¿Qué van a venir a hacernos? ¿Nos van a tirar de esas cositas que hacen honguito? ¿Qué van a hacer? Bueno, yo no rechazo, ni veo rechazable el que el mundo hispano comercie con el resto del mundo. Lógico que no, claro que no, pero si no nos hacen caso... Pero yo pienso en la economía de escala. Y la economía de escala es que todos juntos producimos más a menor coste y somos más competitivos. Si nos dividen en 22 pedazos, también dividen en 22 pedazos nuestra economía de escala. Claro que sí. Y una empresa que puede trabajar para 600 millones de hispanos, pues se limita a trabajar a lo que le limitan las fronteras. Entonces no podemos tener empresas potentes, ni prósperas, ni competitivas. Mira, tú bien sabes que los recursos los tenemos, que quieren nuestros recursos, de todas partes. Ya los tienen. Sí, seguro. Y quieren más. Y se han puesto en posiciones estratégicas también, y siguen, pero ¿por qué? Porque los que están arriba en los estados donde vivimos se los han permitido. Pero tú andas a hacer un referéndum entre gente inteligente, ¿ves? En fin, hay de todo, seguramente que no se les permitía. Tenemos un problema cultural. Sí, es que los propios sistemas de educación nos han enseñado a autoodiarnos, a odiar a quien nos creó, que se llama España. Está muy mal, así es, está muy mal. A ser sumisos y víctimas de quien se ha aprovechado de nosotros y tenerlos limitados. Porque, Alberto,
tomar la postura de víctima siempre es la postura más cómoda, porque si tú te asumes como víctima, no actúas. Exacto. Quedas neutralizado. No hay acción. Entonces la conclusión es: españoles sois malos y nosotros somos una raza inferior. Somos inferiores a los que nos manejan. Y somos los pobrecitos, que no podemos cambiar, que yo no coincido con eso. Y no me gusta tomar esa postura, porque no puedes tú asumirte como víctima, y me niego a asumir que es algo, eso de ser predeterminante, no. Es como si llegas al psiquiatra y dices, es que yo soy lo que soy y la culpa es de mis papás y ya no puedo hacer nada. No, me niego. Claro. Es una manera de rendirse o de no querer luchar por ti mismo. Sí, así es. Y es una postura cómoda, esperando que alguien te salve, y no. Exacto. No va a venir, discúlpenme, ningún Mesías ahora, no va a venir nadie, ni tampoco llama por teléfono. Eso es un famoso proverbio en hebreo, lo llama por teléfono. Sí. Nosotros nos tenemos a nosotros mismos y tenemos la cualidad de ser muy afines entre todos nosotros. ¿Ok? Bueno, yo creo que podríamos conversar muchísimo, en verdad. Y no sé, ¿qué dirá acá Alberto, que es el anfitrión? Pues yo lo que opino es que vamos a continuarlo, porque aquí tenemos mucho de qué hablar. Y hemos divagado mucho, y el tema en cuestión ahora es cuando lo estamos tocando, ahora que se nos acaba el tiempo. Pero lo que respondo es que continuaremos. Seguro. Entonces aprovecho para despedirnos de nuestra audiencia y hasta pronto, que volvemos pronto, ¿eh? La semana que viene tenemos otra. Bueno, bienvenido sea. Adiós a todos, ¿eh? Un placer. Hasta luego. Gracias, Joana.